Santiago María López, también conocido como Samlo, es un director creativo, ilustrador y animador argentino que alcanzó el éxito desde muy joven. Hoy en día, a sus 28 años, reside en España y trabaja para marcas como McDonald's, Coca-Cola y Marvel, además de figuras como el actor Will Smith. Además, el creativo dedica parte de sus esfuerzos a su labor social en Samlo Foundation, que en 2022 le permitió atender a niños de Ucrania refugiados en Polonia debido a la guerra, para llevarles donativos y ofrecerles talleres de arte. Bueno, gracias primero por entrevistarme y por recibirme. El primer motivo por el que me invitaron es porque durante toda esta semana hay como un congreso orientado a los jóvenes a través de ISEF y Proyecto Personal, que son dos organizaciones que contaron conmigo para poder venir acá y compartir mi experiencia de vida, ya sea tanto profesional y humana, con los jóvenes, ¿no? Que hoy estamos en un momento bastante especial, ¿no? A nivel social, en donde hay muchos temas de salud mental complicados, mucha depresión, no se sabe para dónde tirar, y se ve que, lo veo a medida que voy haciendo este tipo de viajes, hay una necesidad muy grande por descubrir o la verdad o un camino o una alternativa, ¿no? Que les permita hacer o cumplir sus objetivos personales. Ok. Y tú vienes también como siendo parte de todo un movimiento de diseñadores, de ilustradores, que de repente es algo que los jóvenes están poniendo la vista en esa área actualmente. Si me pudieras hablar un poquito de tu trayectoria y bueno, y cómo llegas al punto de motivar a los jóvenes precisamente. Bueno, te lo voy a hacer lo más breve posible para que lo puedas entender, pero yo nací en una familia de 7 hijos, soy el hijo mayor de 7, padre ingeniero, entorno muy creativo en las dos familias, pero nadie se dedicó profesionalmente a eso, ¿no? Nací en el sur de Buenos Aires y bueno, siempre tuve el problema de que me decían que lo hiciese como un hobby, ¿no? Como no era una carrera viable, ¿no? Para sostener una familia o para vivir de ello. Y bueno, a base de varias personas que me inspiraron a lo largo de mi vida, que fueron personajes que están muertos y en aquel momento también estaban, que eran Walt Disney, Steve Jobs, después estaba Freddie Mercury y después hay un santo que le tengo mucha devoción, que es San José María Escrivá de Balaguer, que fueron 4 personas que recibieron un talento, un mensaje y los llevaron a la práctica y lo pusieron al servicio de la humanidad, ¿no? Y yo sentía desde pequeño que me habían dado este talento y el dibujo, porque desde los 4 años que dibujo, para algo. O sea, estaba convencido que era para algo, ¿no? Que no era un hobby. Entonces, a mis 18 años empecé arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y era un infeliz. Estuve 3 años estudiando la carrera hasta que un día dije, basta, dejo todo y me voy a Europa, apostando por el sueño de dedicarme a la ilustración digital. Mi familia ya estaba radicada allá porque habían migrado por temas de inseguridad del país. Y bueno, los primeros años de trabajo para comprar mis primeras herramientas fue cuando empezó mi carrera, ¿no? Yo siempre le hablo a los jóvenes de que no es de un día para el otro que uno hace todo, ¿no? Es un proceso de baby steps, como dicen en Estados Unidos, ¿no? De pequeños pasos que te van acercando más a ese objetivo. Y si no te acercan lo suficiente, vos seguís siendo feliz porque estás haciendo lo que realmente querés hacer, ¿no? Que es también lo que motivo mucho a las personas hoy, ¿no? Es decir, ¿por qué podés fracasar también en lo que no querés, ¿no? ¿Por qué estar haciendo eso cuando podrías estar aprovechando tu tiempo en explotar tus talentos, tus virtudes y tu tiempo libre, ¿no? Y sacar adelante todas tus cualidades positivas, ¿no? Para ponerlas al servicio de otros en una profesión como es el periodismo en tu caso, o como es en la ilustración en el mío, en el deporte, etcétera, ¿no? Y en Madrid, ahí estuve 1 año y medio, casi 2 sabáticos trabajando y viviendo un poco la vida, ¿no? Y también me faltaba algo, había una parte que la tenía como muy limitada, que era toda la parte interior mía, ¿no? La persona, o sea, todo lo que era mi salud mental, mis emociones y también me di cuenta que eso es importante para todo, no solo para el trabajo. Entonces ahí aprendí también a entender que si no estamos bien nosotros, somos la mejor empresa que podríamos aspirar, ¿no? a tener. No va a salirnos nada. La pandemia demostró que no hay ningún trabajo asegurado y justamente surgieron muchísimos casos de depresión o de problemáticas personales a partir de la pandemia, porque muchas personas dejaban su vida en cosas finitas, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Cosas que, como la empresa, los materiales, que con una pandemia como la que hubo lo hemos perdido casi todo, la mayoría de las personas, o muchas personas, ¿no? Entonces,
me voy a Los Ángeles, estuve en Los Ángeles, en segundo de carrera, empecé a estudiar comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, en el norte de España. Y en segundo año decidí irme a Los Ángeles, al sitio donde me gustaría algún día tener una productora de animación. O sea, mi sueño es tener una productora de cine en la que a través de los contenidos que produzcamos poder devolver esas respuestas a las personas, ¿no? En vez de estar proponiendo lo que piden los jóvenes y lo que pide la sociedad, dar como hacían los artistas antes. Dostoyevsky no escribía por lo que le pedían, escribía para comer. Y mientras escribía te contaba cómo se sentía, ¿no? Lo mismo que Oscar Wilde y un montón de artistas que hoy marcan nuestra historia del arte, ¿no? Y la estudiamos para poder ser comunicadores y que proponían, no te daban cocinado algo que ya sabías lo que te iban a escribir, ¿no? Y volver a hacer eso con el cine de ahora, ¿no? Que creo que hoy se están pensando mucho en qué está pidiendo la audiencia, cuando en realidad lo que tendría que hacer el arte o las comunicaciones sería sugerir soluciones o brindar soluciones, ¿no? Y bueno, volví de Los Ángeles trabajando para empresas como Marvel, con influencers que están en el ámbito de YouTube. Y ahí ¿Qué años más o menos? 2019. Entonces cuando volví, ahí también se disparó todo mi Instagram. Yo antes no tenía el Instagram, era un medio que publicaba por placer, no por interés de comunicar con nadie. Era mi lugarcito en el que iba subiendo mis dibujos, ¿no? Yo el día que dejé arquitectura, que no te lo comenté, dibujo 2 ilustraciones todos los días para practicar la técnica, ¿no? Que también eso me llevó a tener un estilo muy marcado hoy en el mercado, ¿no? Y volviendo a Los Ángeles, me di cuenta también de que no era solo el tema de la ilustración, me di cuenta de que yo compartiendo mis dibujos en los que yo canalizo también cómo me siento, ¿no? Todo lo que ves en redes son muchas preguntas que también me respondo a mí mismo, ¿no? Que son respuestas que me di a lo largo de mis últimos 6 años y que creo que pueden ayudar a otras personas, porque todo el mundo está en lo mismo, todo el mundo pasa por lo mismo. Ayer en una de las charlas que di, le hacía preguntas a la gente y le decía, nadie me puede negar que pasó por esto, que no pasó por esto, que no sintió esto, que no... Pues no está nada inventado, o sea, ya ocurrió todo, ¿no? Nuestros padres lo vivieron, nuestros abuelos lo vivieron, ¿no? Y empecé en redes sociales a compartir eso, y es donde más he recibido por parte de la gente. Ahí es donde mi trabajo tuvo un boom mucho más grande, porque tomó una dimensión internacional y luego se potenció con mis iniciativas sociales. Santiago, mencionaste algo bien importante, que es el tema del fracaso. ¿Te cerraron las puertas en algún momento a lo largo de tus intentos de hacer carrera en esto? Muchas veces, pero lo que me mantenía la chispa encendida era que estaba trabajando todos los días para mí en eso, ¿no? O sea, el hecho de que, imagínate, tú me dices, yo quiero ser escritor, Santi, y yo te digo, ok, ¿dónde quieres escribir? Quiero escribir en los mejores periódicos, o quiero escribir libros o novelas. Bueno, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo tu tiempo libre escribiendo, no? Si uno trabaja, ¿no?, esos talentos y estás todo el rato entrenándote, ¿no? Si vos pateás todo el rato la pelota al mismo ángulo del arco, te puedo asegurar que en algún momento de tu vida vas a ser mejor pateador en ese ángulo, ¿no? Entonces es un tema de hábito, generar el hábito. Entonces, a pesar de que me cerraran la puerta, yo decía, bueno, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir aprendiendo, me sigo nutriendo, no es que me mantenía solo en esa encasillada, no. Miraba a los mejores, a los que estaban trabajando en la industria, qué es lo que está pidiendo la industria. Me formaba también con los que ya lo habían hecho antes, que son artistas, el tema color. Yo aprendí mucho gracias a una materia que se llama cultura visual, que te enseñaba cómo se construyeron las imágenes a lo largo de la historia. En vez de enseñarte la historia del arte, te enseñaban cómo los artistas como Picasso, como Van Gogh, te iban construyendo imágenes a base del aprendizaje o lo que les iban volviendo de su alrededor. Por ejemplo, no sé si sabías que Picasso, la época azul, era su época más triste en su historia, ¿no? La época que pierde a sus amigos en la guerra, cuando estaba con una depresión muy grande. Entonces el azul representa eso en Picasso, ¿no? De ahí el azul relacionado con la tristeza. Entonces me fui formando para poder no ser experto en lo mío, pero sí poder estar yo tranquilo algún día y decir, mira, no me lo reconocieron, pero yo sé que trabajé duro para llegar hasta donde estoy, y en algún momento, si sos bueno, y eso se lo digo a todos, se te va a ver. De eso no tengas prisa, ¿no? Eso la gente va a empezar a contar contigo, ¿no? Y a eso le agregué un valor añadido, que es, hoy en redes sociales se mira cualquier porquería, estamos todos de acuerdo con eso. Entonces, digo, si están todo el rato hablando del menos, estamos hablando todo el rato de lo que nos molesta, de lo que nos queja, ¿por qué no agregar esa mirada positiva, ¿no? Esa mirada del más? Sí se puede, en vez de estar diciendo, lo estamos haciendo mal, no, lo podrías hacer mejor de lo que ya lo estás haciendo. Entonces... Sí, porque de repente las redes sociales están llenas de hate, de críticas, correcto, muchas veces de gente que se cree experto y correcto, todo lo contrario. Correcto, no, y eso es otra cosa, el hecho de también rodearte de personas
que te recuerden quién eras, ¿no? Pues eso es otro tema de que siempre hablo, ¿no? El tema de, eres influencer, te dedicas a ser influencer, etcétera. Digo, no es tanto el influencer, esto se me reconoció en mi trabajo, ¿no? Pero las personas que tengo al lado, que es lo más importante cuando entras en este mercado, es que son las que me conocieron de antes, ¿no? Yo sigo hablando igual que como hablaba cuando tenía 14 años, ¿no? Pero con más atención, que también eso es otra cosa, hay más responsabilidad. Cuando uno va creciendo en su profesión, tú ahora que estás trabajando en un periódico, ¿no? Por ejemplo, tienes más responsabilidad por la posición que tienes de cuidar, ¿no? Cada cosa que haces en tu profesión, las entrevistas que haces, cómo lo escribes. Lo mismo pasa con el mundo del dibujo, lo mismo pasa también con este tipo de momentos, ¿no? En los que estás uno compartiendo, ¿no? Ser transparentes. Cuando mencionabas de lo de cine, que quieres tener trabajo en cine directamente, ¿te referías a películas animadas? ¿Vamos a ver películas animadas en algún momento? Sí, bueno, tenemos una productora de animación en Canadá, está hecha a través de 3 socios, somos todos fundadores, yo soy el director creativo, después está el director técnico que es mexicano, que se llama Julio, y después está Frida Baroa, que es la fundadora y productora ejecutiva, ¿no? La que lleva toda la parte seria del proyecto. El otro tema que a mí me gusta, que no tiene que ver con la productora esta, pero que quiero yo hacer, es live action, que son películas basadas en hechos reales, de personas contemporáneas que ya hoy están haciendo un bien por la sociedad, ¿no? Contar ese tipo de historias. El primer documental que hice fue sobre la pandemia. Hablé de enfermeras en primera línea de frontera durante el COVID, y fue durísimo. Y eran niñas de 22 años, 21 años, 23 con mucho, que nada, sus primeras prácticas después de los másters fue la pandemia, ¿no? Y esas historias a mí me llenan un montón, porque te das cuenta de cómo hay personas ya haciendo el bien, ¿no? Y preocupándose por otros, ¿no? Y sufriendo también ese trabajo que están haciendo, que no es fácil, ¿no? Y lo mismo con las iniciativas que hice con los niños. No sé si quieres que te cuente sobre eso. Claro. En pandemia, uno de mis grandes amigos ahora tiene 8 hijos, pero tenía 7 en su momento, me llama y me dice: Santi, necesito que entretengas a los chicos porque estamos encerrados acá, yo tengo que trabajar, mi mujer no da abasto, están los niños gritando, no sé cómo entretenerlos, vamos a hacer una prueba, me dice. Conectemos tu iPad a la pantalla de tu computadora y la proyectamos a través de Zoom o Meet en la tele de casa. Entonces, nada, hicimos una primera prueba y fue un éxito. Y me dice: bueno, ¿lo quieres repetir la semana que viene? Le digo: no, ¿qué la semana que viene? Estamos encerrados acá indefinidamente. Hagámoslo mañana. Y lo que empezó con 7 niños terminó siendo una actividad con 28.000 familias de 17 países hispanohablantes, ¿no? Conectados todos los días durante 93 días. Y esa iniciativa, que nació haciéndole un favor a un amigo, ¿no? Yo lo llamaba un abrazo en tiempos complicados, porque era un abrazo mutuo, pues yo les daba una actividad, que les daba una rutina a los niños, y ellos me la daban a mí, que yo estaba solo en mi piso, en mi departamento, viviendo solo, ¿no? Y me sentía muy acompañado, porque era una forma mágica de conectarnos con todos, ¿no? Cuando termina la pandemia, que me llenó tanto ese trabajo, digo: ¿por qué me pasó esto, no? ¿Por qué viví esto? Porque me empezaron a contratar empresas de colegios, instituciones educativas, para entretener a los niños con el dibujo, y vos veías al niño que se sentaba, pero porque se sentía obligado, no porque quería dibujar, ¿no? Entonces, nunca lo entendí hasta que en marzo del año pasado explota la guerra Ucrania-Rusia. Yo estaba en mi habitación y veo a un niño de 4 años cruzando la frontera a moco tendido llorando, ¿no? A Polonia. Y ahí fue cuando me levanté y dije: me voy para allá. ¿A qué? A dibujar en vivo con todos esos niños. O sea, la pandemia me preparó para poder gestionar a los niños y poder darles a través del arte un momento creativo que los haga desprenderse, ¿no? de esa situación fea o mala que están viviendo. Y me fui 1 mes y 15 días a Polonia, que lo mágico fue que en la primera etapa de la pandemia, cuando estaba dibujando con los niños, yo no cobré nada, nadie me pagó nada, me llamaban empresas, todo para promocionar, etcétera. Solo tuve entrevistas, pero no quise cobrar nada, $1, nada. Si yo hubiese cobrado $1 por día, era mínimo $10.000 diarios, ¿no? Y decía: hoy no voy a cobrar por esto. ¿Por qué voy a cobrar por esto? Justamente acá va a venir solo el resto luego de la pandemia, ¿no? Es una cosa que siempre discutía. Vas a ver que ahora va a venir más contacto después de esto, digo. Todas esas familias que estuvieron dibujando gratis conmigo son las que me donaron para Polonia, ¿no? Empresas como Volvo, que me pusieron el auto, son los que me dieron las herramientas para poder llegar desde Madrid a Polonia, que fui conduciendo, son 3.000 kilómetros, para poder llegar a término y llegar las donaciones de toda la gente que me estuvieron dando, ¿no?
y ves una bola de nieve de personas que te empiezan a ayudar y apoyar en tu trabajo, ¿no? Y se dan cuenta, sí, lo vamos a ayudar porque él durante la pandemia lo hizo excelente, ¿no? Decían, ¿no? Y sabemos que lo vas a hacer todavía mejor con niños que no tienen ni padre, ¿no? Y ahora me voy a ir a África. El nuevo viaje que hago es el 30 de mayo.